ver con el razonamiento también. ¿Qué más? Hemos sacado el otro día que memoria e inteligencia no son lo mismo, pero van juntas. No necesariamente la persona que tiene una inteligencia, digamos, alta va a tener una buena memoria, hemos dicho, ¿no ve? Y no uno que tenga una buena memoria va a tener una inteligencia, porque hemos dicho que no solo es inteligencia no es solo el coeficiente intelectual que uno tiene, que es la capacidad que uno tiene, ¿verdad? Sino que también es la capacidad que tiene para resolver los problemas que se le vienen, digamos así. Uno puede ser muy inteligente, pero no tener, digamos, la capacidad de razonamiento, de autocrítica, y obviamente no va a resolver sus cosas. Ustedes saben eso. No resolvemos, ¿verdad? O sea, no resolvemos las cosas de la misma manera todos. Tenemos diferentes apreciaciones. ¿Sí o no? Y así como hemos dicho, digamos, inteligencia también tiene que ver, digamos, con parte de la memoria, tiene que ver con parte de la conciencia, de la afectividad y del estado de salud en el que se encuentra la persona. Ahora que nosotros vamos a hablar de inteligencia, vamos a ver, digamos, todos esos problemas. ¿Y qué será juicio? Tú tienes un buen juicio. De saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo real de lo imaginario, tiene que ver, digamos, con la moral del juicio. Muy bien. Hay un sinfín de conceptos, digamos, de inteligencia. Estos dos son lo que más o menos mejor, digamos, se visualiza para nosotros como médicos. Westler dice que inteligencia es la capacidad general que tiene un individuo para pensar de un modo razonable, para relacionarse de un modo adecuado y eficaz con el medio ambiente. Luria dice que inteligencia es toda actividad que el ser humano desarrolla cuando éste se encuentra ante una situación para la cual no tiene una solución ya pensada o ya hecha, sino que su solución va a tender a ser innata y va a salir, digamos, a ser habitual. Cada uno de nosotros resuelve las cosas de diferente manera. La lista está por allá, así que váyanse por allá, por favor, porque no va a volver ahí. ¿Dónde está la lista? Ya. Entonces vengan por acá adelante ustedes dos, porque les van a pasar acá. Porque no va a volver ya allá. Y los que llegan atrasados vengan más adelante, todos así que vayan recorriendo adelante. Entonces, esos dos se relacionan un poquito más a lo que nosotros queremos que ustedes aprendan. Obviamente, inteligencia es, digamos, todo proceso que tiene que ver, digamos, con la inteligencia, que va a darnos un resultado de funcionalismo del sistema nervioso central como todo. ¿Qué quiere decir? Que así como para conciencia tenía que estar bien el sustrato neurofisiológico, toda la parte orgánica y neurológica tenía que estar bien para que conciencia avance y esté bien. ¿Se acuerdan? ¿Lo ven? En inteligencia también todo el sustrato, digamos, todo lo que es el sistema nervioso central, todo lo que tiene que ver con la inteligencia, con el desarrollo de la inteligencia, tiene que estar bien. Por eso uno va a decir, ¿y cómo entonces algunos no desarrollan muy bien, digamos, la inteligencia? O su capacidad intelectual se detiene, porque es lo primero que se nos viene. ¿Por qué creen que pasa eso? Orgánicamente. Un niño está bien, está desarrollando bien, todo bien, pero a los 4 o 5 años tiene una meningitis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sí o no? Hay un truncamiento. ¿Qué pasa con la meningitis? Si se complica más, ¿es una infección? ¿Qué va a dónde? ¿Y qué hará, digamos, esa infección adentro de las neuronas?
las destruye. Entonces hay un truncamiento ahí, por eso pero si era un niño que estaba hablando bien, era un niño que hacía todas las cosas bien, simplemente le vino esa fiebre, convulsionó y le ha diagnosticado meningitis, y desde eso el niño se ha quedado como que no ha pasado de esa edad. Todas esas enfermedades virales, infecciosas o traumatismos, digamos, graves, pueden lesionar, destruir las neuronas, y obviamente la capacidad va a ir, dependiendo en qué lugar destruyan, va a ir hasta ese nivel de avance. Muy bien. Entonces, por esto y también, digamos, inteligencia, eso tiene que ver con todo el análisis, que estos tienen que distinguir dos categorías de conocimiento. La inteligencia, por eso no es solo el razonar, el pensar, también es solucionar las cosas, digamos, no habituales para cada uno. Y esto tiene que ver, digamos, con categorías del conocimiento. ¿Cuáles son? El aprendizaje mecánico, memorístico, y el aprendizaje racional comprensivo. Si quiere inscribirse, por favor, vaya a aquel lado. Y después vuelve. Están haciendo la lista. Ojo, no va a volver, dicho, a la fila. La última que se inscribe ahí me pasa la lista. ¿No han pasado todavía la fila? Por eso estoy diciendo. Entonces, como decía, ¿no? En el análisis se distinguen dos categorías o modos de conocimiento. ¿Cuáles son las características del aprendizaje mecánico o memorístico? Clásicamente es lo que aprendemos en prekinder, en kinder, en básico. ¿Qué aprendemos ahí? A escribir, a leer. O sea, todavía por ahí en esos cursos, en esos niveles, no nos hacen razonar. Algunos ya van razonando y van diciendo ¿por qué? ¿Por qué preguntan? Pero no es prioridad hacernos razonar a esa edad. Es enseñarnos lo básico, ¿no ve? Enseñarnos para que después nosotros tengamos las armas. Entonces, este aprendizaje mecánico o memorístico se produce con independencia de ideas y conceptos. Nos aprendemos, como muchas veces, todavía a estas alturas, aprendemos conceptos, ¿sí o no? Pero esos conceptos nos sirven de base a nosotros para que cuando tengamos un caso clínico real, apliquemos esos conocimientos que hemos aprendido así, intactos, como estaba en el libro, para que después nosotros saquemos una conclusión, o bueno, vemos un diagnóstico y vemos un tratamiento adecuado a lo que hemos leído, ¿verdad? Porque parte de nuestro aprendizaje también algunas veces sigue siendo mecánico, memorístico. ¿No ve? Parte. Solo que ya a esta edad nosotros manejamos los dos conocimientos, los dos aprendizajes. Se aprende contenidos muchas veces sin llegar a entenderlos completamente, y si vamos a buscar a personas que se han detenido en este aprendizaje mecánico, memorístico, tenemos a las personas que tienen déficit intelectual. El famoso antiguo retraso mental, que ahora dice que viene con otro nombre, ¿no? El retraso mental, que su capacidad intelectual se ha visto limitada en un punto y de ahí no ha avanzado más. Tenemos el aprendizaje racional comprensivo. Este sí, digamos, es un proceso auténticamente intelectivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí tiene que jugar un papel muy importante nuestra inteligencia, y esta inteligencia está condicionada, digamos, por factores instrumentales y por factores promotores o moduladores. Los factores instrumentales que forman parte del aprendizaje racional son la actividad sensorial. Nosotros no solo aprendemos viendo, escuchando, tenemos que tocar, ¿sí o no? Especialmente nosotros tenemos que tocar. Esto
degustar, ya no, probablemente antes, cuando no había muchos laboratorios, los médicos internistas se daban cuenta de que una persona era diabética. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando había muchas mosquitas revoloteando en los hospitales grandes, todos esos vacines, ¿no? Que les ponían muchas veces, revoloteando por ahí. Cuando había un olor dulzón a manzana, se siente, y digamos cuando había hormiguitas en el piso. Sabían que era diabética. ¿Alguna vez pensaron así? Cuando un paciente tiene la uremia o glicemia alta, ¿han oído? Ácido úrico alto. La urea se siente, ¿no han oído? Antes, los médicos internos antiguos, los semiólogos clásicos, te hacían sentir esas cosas. Muchas veces ustedes no van a tener, les he dicho ya, los equipos en sus consultorios o donde estén haciendo provincia, o cuando se hayan ido de vacaciones en algún lugar y ustedes van a tener que ver muchas cosas. La semiología tiene que ver mucho también. Tiene que ver, digamos, con la memoria, con la capacidad de retener la información, de guardarla y luego traerla, tiene que ver con el caudal de los recuerdos, tiene que ver con la fluidez verbal, tiene que ver con el pensamiento, con la asociación de ideas, y obviamente también tiene que haber resistencia a la fatiga. Una persona cansada aprende igual que otra que está bien descansadita. No, entonces tiene que ver. Estos factores instrumentales tienen que estar de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo y lo que queremos aprender. Muchas veces nosotros en esta parte instrumental, en el proceso del aprendizaje racional, digamos ahí, queremos aprender el último día, la última noche, las últimas horas, lo que hemos estudiado anteriormente. Eso no es, digamos, aprendizaje racional. Puede ser en algunos momentos aprendizaje memorístico, pero ese no se guarda mucho. Eso mismo. Y en los factores promotores o moduladores, tiene que ver con lo que yo quiero, con mis sentimientos, con mi voluntad, con la capacidad de atención que tengo para poder entender, comprender lo que estoy queriendo aprender. Yo le digo, inteligencia no es solo eso, no es capacidad intelectual, es saber, digamos, cómo resolver los problemas que se nos vienen día a día. Y a todos ustedes y a todos nosotros, podemos conocer muy bien la enfermedad, los síntomas, pero no se olvide que en medicina 1 más 1 no siempre es 2. Puede ser 3 o 4. Y que rara vez, a un principio, nos han venido síntomas como en el libro, pero después los síntomas han cambiado, han modificado y no sabíamos al final qué era, ¿verdad? Nos pasa eso. Por eso es que tienen que conocer bien y tener la práctica de la semiología ustedes a mano. ¿Alguien da semiología aquí de práctica? ¿Ayudante? ¿Con quién está usted? Lo voy a tener de visita. Usted ya lo ha enseñado. ¿Con quién da? Le voy a preguntar. Pero ella, como cualquier otro médico, les han dicho, ¿no ve? Que lo importante que es la semiología dentro de lo que es la función del médico. No se olvide, ante todo nosotros debemos contener los conocimientos de semiología, de saber qué signo, qué síntoma, qué síndrome, cuáles son los métodos de exploración semiológica, cuál es la historia clínica, todas las cosas, todos los pasos que tenemos que hacer, todo lo que debemos entender es muy importante. Y la semiología es una rama de las ciencias médicas que se encarga de eso. Y ese tiene que ser, digamos, nuestra base. Uno dice, no, pero la base es anatomía, embriología y histología. No, la base de la medicina es la semiología. No se olvide. ¿Está bien? Bueno, ahí vamos. Tiene que ver con los sentimientos. Y hemos dicho, ¿no? Estamos todavía en lo normal. Juicio. El juicio es una facultad. ¿Quiénes faltaron para que después les voy a hacer anotarse? Los que han llegado a anotar. Estamos aquí en 72. Tengo 36 alumnos. El juicio es una facultad de la inteligencia
que permite al ser humano, digamos, tener la capacidad para poder distinguir lo verdadero de lo falso. Es catalogado en el plano moral, digamos, donde nos van a ver, hacer discernir entre el bien y el mal. Es una capacidad del ser humano para ejercer, digamos, la crítica o realizar opiniones formadas tanto, digamos, a sí mismo como a su entorno. Muchas veces decimos, ¿con qué moral nos está dando un consejo si ellos hacen lo contrario? ¿Se acuerdan cuando decimos así directamente? ¿O con qué moral nos reclama si ella hace o él hace todo lo contrario? Es la capacidad que nos hace verla, nos hace diferenciar las cosas acá. Y los pacientes que tienen, digamos, una alteración de juicio, cuando hay una disminución de la inteligencia, cuando hay déficit de la inteligencia, también, digamos, el déficit intelectual tiene, digamos, alterada la capacidad de juicio. Porque esa persona no va a poder razonar, ni va a poder entender en plano general lo que está haciendo o lo que está diciendo. Vamos a ver eso. Eso es en general. Dentro de lo que es los trastornos de la inteligencia, nosotros vamos a distinguir tres grandes alteraciones conocidas como procesos intelectuales. Uno, tenemos el déficit de la inteligencia, que tiene que ver con el retraso mental, conocido más como retraso mental para que vayamos viendo, digamos, con los deterioros o pérdida de la inteligencia, que tiene que ver con la demencia en las personas mayores, y con la inhibición de la inteligencia, que tiene que ver con niños cuando estaban desarrollando su inteligencia, que se han visto, digamos, alejados de sus familias, o niños que han ido a vivir a las cárceles o se han hospitalizado por diferentes enfermedades, donde han visto truncada, digamos, esa evolución de su inteligencia, pero que con un poco de ayuda o mucho de ayuda pueden lograr desarrollar la inteligencia, la inhibición de la inteligencia. Estos tres grandes grupos son los que nosotros vamos a estudiar en trastornos de la inteligencia. Un poco está aquí toda la parte general y la parte de la enfermedad que ustedes van a ir viendo, porque vamos a ir relacionando ya enfermedades. El déficit de la inteligencia supone un funcionamiento intelectual general inferior al promedio. ¿Cuánto decimos en general, aunque más atrás tenga, digamos, el coeficiente intelectual normal? ¿Alguien sabe? Unos dicen de 70 a 100, otros 70 a 90, pero tratamos de tomarlos del 70 al 100. El déficit de la inteligencia tiene varios sinónimos. Es conocido como retraso mental, el término más común, deficiencia intelectual, antiguamente subnormalidad u oligofrénicos los llamaban. Antes de escuchar a ustedes algunos antiguos decir, ese oligofrénico, y le decía, ese retrasado mental, que sabe. Palabras. Normalmente, digamos, el retraso mental, digamos, se origina en el periodo del desarrollo. ¿Hasta qué edad decimos que desarrolla el ser humano? Acuérdense. Primero, el desarrollo intrauterino. ¿Hasta qué edad se forman las estructuras morfológicas? Y después de eso van creciendo, ¿no lo hacían? En biología, ya pasó de biología. ¿Se acuerdan? Todos nosotros nacemos con un nivel intelectual, pero las diferentes circunstancias de la vida pueden hacer que se trunque, digamos, nuestro desarrollo intelectual. Se dice que nosotros no podemos diagnosticar retraso mental o una deficiencia intelectual hasta los 18 años, que se supone
supone que el ser humano sale bachiller, etc. Nos podemos dar cuenta mucho más antes, ¿no? Pero que desde cerca, porque nosotros sí nos vamos a dar cuenta cuando ellos estén en la etapa escolar, digamos, si tienen problemas o no. Entonces, el retraso mental también puede estar asociado a disfunciones de la conducta adaptativa, a la capacidad de independencia personal. Los pacientes con déficit intelectual tienen problemas de conducta de adaptarse a situaciones nuevas, tienen problemas en lo que es la responsabilidad social, digamos, según lo que deberíamos esperar, según su edad y el grupo etario del paciente. Ellos no van a asumir la misma responsabilidad que los demás. Y los casos más graves de retraso mental o de déficit intelectual pueden afectar al sistema nervioso central de forma irreversible y algunos son diagnosticados y tratados precozmente por esta situación. Retraso mental. Las causas del retraso mental se las trata de asociar en 10 grupos, pero si ustedes ven un poquito más, tenemos, digamos, múltiples o más causas. Todas o casi todas las infecciones prenatales o postnatales, como ser la rubeola, la hepatitis epidémica, la toxoplasmosis, la sífilis, la meningitis, la sepsis neonatal, etc., pueden provocar en algunos retraso mental y en otros no. ¿Depende de qué? No se sabe. Probablemente de la resistencia de la membrana placentaria que no ha dejado pasar los tóxicos o qué sé yo, pero no se sabe. En algunas personas hasta la rubeola les provoca abortos espontáneos, no deja que continúe el embarazo. Igual la toxoplasmosis, ¿verdad? Pero otras personas sí pueden seguir con el bebé. Agentes tóxicos, como ser el uso y abuso de alcohol, van a provocar, digamos, alteraciones, las encefalopatías, las bilirrubínicas, las intoxicaciones, especialmente, digamos, por envenenamiento en algunas de las mujeres, pueden provocar también retraso mental. Los traumatismos cerebrales, pre o postnatales, como ser, digamos, someterse a irradiaciones, tentativas de aborto, disfunciones placentarias, las situaciones que provocan anoxia cerebral, hemorragias intrauterinas, enfermedades hemorrágicas, las hipertermias, los accidentes cerebrovasculares, las hipercalcemias pueden provocar, digamos, retraso mental. Trastornos metabólicos, especialmente los errores innatos del metabolismo de los aminoácidos, de los lípidos, de los hidratos de carbono, la hipercalcemia, el hipotiroidismo, la deshidratación, la hipernatremia pueden provocar. Ya vamos 4. Las neoformaciones, como son las neoplasias intracraneales, las alteraciones cromosómicas, que son el exponente principal de los retrasos mentales, pero de causa cromosómica, el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, de Patau, digamos, o cualquier otro síndrome mixto, que hay más de 10 que te pueden dar retraso mental, también, digamos. Causas prenatales desconocidas, que no sabemos, ¿no? A veces han nacido fetos recién nacidos con anencefalia, ¿se acuerdan? No los han mostrado, pero han estado, han respirado unos minutos y han muerto. La craneoestenosis, la microcefalia, el mielingo, provoca eso. Ustedes han visto, digamos, que una consecuencia de esta patología viral que está provocando, digamos, microcefalia. Y hemos visto una buena cantidad de niños con microcefalia, y lo que han hecho, digamos, los médicos es tratar de abrir las fisuras y poner platinos, así que, cosa que vaya ensanchándose para que pueda soportar, digamos, el crecimiento del cerebro. ¿Han visto, no? Pero ahora no va a haber.
¿cómo va a vivir en la posteridad ese niño que estamos haciendo todas esas cosas? ¿Estará bien? ¿Estará mal? No hemos tenido ninguno, creo que tenga más de 10 años. ¿Tienen historia ustedes de eso? Creo que no tenemos más de 10 años. Hay que ver también cómo va a estar. Las causas desconocidas con signos neurológicos, las causas desconocidas sin signos neurológicos, que pueden estar asociadas a ambientes desfavorables, a la psicosis, al autismo, que pueden dar un retraso mental. No estoy diciendo que son, digamos, que pueden dar, porque hay varios autistas que tienen un coeficiente bastante alto. Las causas desconocidas con signos neurológicos, las leukodistrofias, las esclerosis espinal, algunas epilepsias que pueden causar, y obviamente otros con más de una causa probable. Puede ser, antiguamente se decía que la consanguinidad, que se casen entre primos hermanos, podía provocar alteraciones. La edad materna, decían antes, ¿no? En los libros había que mujeres mayores de 40 años tenían el 80% de tener un producto con síndrome de Down. El síndrome de Down se puede presentar en adolescentes, en mujeres en edad fértil normal o en adultas mayores, igual se puede presentar. Pero, y factores sociales, ustedes saben que el ambiente social puede ser muchas veces muy tóxico, digamos, para un embarazo, ¿no? Y puede crear o generar muchas cosas. El otro día escuché una noticia en La Paz, si mal no recuerdo, la anterior semana, una muchacha estudiante de medicina que ya tenía 9 meses casi de gestación y se puso como 12 píldoras de... ¿Escucharon eso? Y el bebé nació. No tiene. No dijeron nada. El médico habló un ratito, escuché de la chica y dijo, no, estudiante de medicina. Esa pastilla, pero dice que se puso unas cuantas y otras cuantas tomó, ¿no? Dijo que 8 fueron intravaginales y 4 las tomó. Si va a provocar contracciones al nivel del parto, habrá sido demasiadas contracciones muy fuertes como para quitarle, digamos, el oxígeno al feto y matarlo. En ese día que salió la noticia dijeron que estaba intubado el niño. No dijeron, o sea, yo no escuché más, digamos, sé que un día antes había pasado eso, pero no más. Son factores sociales que pueden hacer, digamos, que una tome ideas o tome decisiones fatales. Hay que ver también, digamos, situaciones que pueden haber bloqueo. El otro día había una señorita, no sé qué, por portachuelo que dejó su feto en un canal, su bebé recién nacido. Aparentemente estaba con un bloqueo emocional la chica porque dice que la vieron discutir gravemente con su pareja y después parece que el tipo se fue, ella quedó, supongo, y dejó al bebé ahí. Pero cuando estaba con el hombre todavía estaba embarazada y a las horas apareció ella desembarazada. Son decisiones que uno toma. De lo que es el retraso mental, solo el 25% de los casos nosotros podemos establecer la causa biológica. Del otro 75% nosotros desconocemos el factor biológico específico que está provocando este retraso mental. Va a depender, digamos, este 25% del grado de déficit que suele ser, digamos, entre moderado y profundo o grave, y obviamente es más prevalente en todas las clases sociales porque no se diferencia mucho acá. Pero el 75% que se desconoce la causa específica, el grado de déficit suele ser leve a moderado y se suele diagnosticar rápidamente en la etapa escolar, digamos, y la prevalencia dice que se presenta más en las clases bajas. Nosotros hemos visto en un estudio que con retraso mental leve a moderado uno puede salir bachiller y hasta pueden salir profesionales.
se ha podido ver eso, digamos. Ojalá se pudiera hacer a toda la población estudiantil, a toda, para ver, digamos, cuánto es. Según la clasificación de la conducta adaptativa, vamos a nosotros ver el concepto de coeficiente intelectual. Aquí, o sea, según solo vamos a tener test que nos van a medir el funcionamiento intelectual global de una persona, y no solo el coeficiente intelectual, sino coeficiente y funcionamiento, digamos. Si hay una discordancia entre los dos, obviamente va a haber pues una alteración de la conducta adaptativa. Se ubica, ¿no? No solo es coeficiente, sino también es funcionamiento intelectual. Algunos con coeficiente intelectual por debajo de 70 no presentan alteraciones de la conducta adaptativa. Estos pacientes, dependiendo de la estimulación que la familia ha ejercido sobre ellos, pueden pasar desapercibidos. Mucho tiene que ver, digamos, en el coeficiente intelectual, la estimulación a temprana edad que hacen los padres. También va a depender de los hábitos y de la cultura. Nosotros, a ver, díganme ahora, aquí es, ¿quién lee libros fuera de los de medicina? ¿Qué libro has leído? No está hablando de lo que es historia de Grecia, por ejemplo. Son novelas. Cultura, sí. La de atrás, ¿qué libro has leído? He leído Nosotras en la Luna y más que nada novelas. Novelas. Pero en este lapso de tiempo, en estos últimos días, meses, en estos últimos días. Para nosotros, lamentablemente, digo, no es una cultura, no es un hábito leer, porque no nos han inculcado eso desde niños, ¿sí o no? Cuando nos hacían leer para el colegio las obras que son tan bonitas, digamos, nosotros al principio nos enojábamos y terminábamos leyendo el resumen, ¿no? Ahora tenemos más facilidades, tenemos resumen de resúmenes. Pero es muy importante tener esa cultura de la lectura, el hábito de leer. Mientras más lees, más ejercitas tu mente y obviamente menos demente te vas a volver. O sea, menos te va a afectar la demencia. ¿Por qué? Porque has agilizado, digamos, la memoria, y no va a haber ese deterioro. Entonces tenemos que ver esa parte. En los leves, hasta moderados, puede no notarse nada hasta que tiene que tomar decisiones bien grandes, digamos, y que recién se dan cuenta ahí, ¿no? Los demás, pero después ustedes ven y puede pasar desapercibido total. También van a haber rasgos psicopatológicos que van a acompañar al déficit de inteligencia. Cuando uno tiene un coeficiente intelectual por debajo de lo normal, puede haber inmadurez afectiva. Esos jovencitos o niños o adultos con risas inmotivadas que son muy cariñosos con todos, no miden consecuencias, ¿no? Puede darse. Impulsivos, generalmente porque no pueden controlar sus reacciones. Fácilmente sugestionables, es en este momento donde los hacen caer, digamos, a ellos, con gran tendencia a la mitomanía, a inventarse historias, y también con problemas de inadaptación social cuando ya es más severo. Eso en cuanto a retraso mental. Tarea para ustedes, grados de retraso mental. Van a ver de dónde, lo normal he dicho de 70 a 100. El retraso mental o el déficit intelectual leve, moderado, grave y profundo. ¿Y cuáles son sus características? 3, 4 características de cada uno. Porque las causas son las mismas que les he dado hace rato. ¿Está bien? Ya van, no sé cuántas preguntas, pero ya van y me voy a acordar a la hora del examen. ¿Eso aquí?
Luego viene el segundo gran grupo, el deterioro intelectual, el que les dije que tiene que ver con la demencia. ¿Lo ven? Conocida también como demencia o psicosíndrome orgánico. Perdón, voy a ver un ratito esto. Conocido también como demencia, es lo que les dije a ustedes. Otros las conocen como psicosíndrome orgánico. ¿Por qué? Porque hay un deterioro orgánico por eso. El deterioro intelectual tiene características. Son pérdidas de la inteligencia que ya estaba establecida. La capacidad que todos nosotros tenemos y que a partir de cierta edad, 60, 65 o más, vamos debilitándonos y dependiendo del grado de debilitación y afectación vamos a entrar en una demencia, que es ya patológico, o en un deterioro fisiológico que se va a dar en todos nosotros. El deterioro intelectual es propia de las edades avanzadas de la vida, tomemos en cuenta mayores de 65 años. Va a presentar una afectación de las funciones integrativas superiores, va a haber una alteración de la memoria. Y si ese pacientito no leía, más rápidamente se va a deteriorar. Va a haber una alteración del pensamiento, de la orientación y del juicio. ¿Ven? Vamos bien. Hay incapacidad, o el paciente se va a ver incapacitado para afrontar cualquier situación nueva y no puede distinguir lo esencial de lo accesorio. Por eso es que a veces, muchas veces, nos molestamos, digamos, con las personas adultas mayores porque nos repiten y nos cuentan la misma historia varias veces. ¿Ve? Hay una pérdida de control ético-moral, no es porque quieran mostrarse impúdicos, sino que hay una pérdida de esto y obviamente, digamos, se va a presentar en pacientes más frontalizados que han tenido traumas aquí a nivel, o alteraciones a nivel frontal, y obviamente esto se va a ir haciendo ostensivo. En casi el general Asbun, lo conocían, ¿no? Historia. Militar. Vivía acá. Se vino después de todas las cosas, se vino acá. Pero el militar ya unos 4 o 5 años ya estaba declarado, digamos, ya se retirado todo, que tenía demencia. Se les escapó de la casa y se salió de la casa y se fue cerca de un gran colegio aquí en Santa Cruz y el Pancho se puso a orinar delante de los demás. Pero no es porque se había escapado y quería mostrar, digamos, sus órganos a los demás, que estaba saliendo los escolares de primaria. Y las madres hicieron un show y lo hicieron llevar a la policía, encarcelado el pobre viejito. Cuando uno va y su médico con la historia todo se les escapó de la casa, tenía ganas de orinar, si hubiera tenido ganas de hacer poco, se hubiera hecho ahí mismo, ¿me entienden? ¿No? Porque no tienen esa capacidad de decir si me van a ver o qué van a hacer, porque pierden el juicio. No era un exhibicionista, era sino que estaba antes. Y si se viste mal, también se puede vestir mal, digamos, y quedarse así. Él está bien. Hay una desestructuración de la personalidad que va a afectar lo que es la voluntad y la afectividad en el deterioro intelectual. Y obviamente vamos a ver, digamos, que estos pacientes no tienen, digamos, un discernimiento, digamos, entre lo típico y lo característico de cada uno. Y obviamente también vamos a ver que en este tipo de personas, cuando entran en este deterioro, se imponen todas las conductas primitivas que uno tiene. ¿Y cuáles son las conductas primitivas que uno tiene? La sed, el hambre, la sexualidad, fuera de la vida y de la muerte. Es lo primitivo. Respiras porque está ahí. Nadie te enseñó a respirar, simplemente respiras. Comes porque tienes hambre. Nadie te ha enseñado. Comes porque tienes hambre, como los bebecitos, ¿no ven?
Y cuando, bueno, tiene que salir lo que tiene que salir, pues va hacia y defecas. Y la sexualidad, que son, digamos, los instintos primitivos que tienen. Entonces, eso se va afectando en ellos. Pero es el deterioro que se presenta, digamos, en edades avanzadas. Iba a preguntar. ¿Disminuir esas capacidades primitivas? No, sino que disminuye todas las otras capacidades de razonamiento que tiene y empiezan a primar, a subir los pensamientos, las actividades primitivas. Y a los actos irracionales. Claro, ya no está, va bajando el razonamiento lógico, ¿no? Entonces ya no controla uno la voluntad, uno dice, ya voy a ir a la calle y no voy a ir desnuda a la calle. A veces se les podría atribuir a las personas que suelen violar y no tienen seguridad. Es otra cosa muy diferente, muy diferente. Eso ya vamos a ver en alteraciones de la sexualidad, digamos, acá estamos hablando del deterioro de cierta edad, que se puede presentar en algunos, en otros no, pero es el deterioro que se llama y está relacionado con la demencia. Cuando ya tenías una inteligencia, pero a partir de los 60, 65 años empieza a disminuir hasta quedar, digamos, bastante primitivo. Muchos de estos pacientes llegan, digamos, a la etapa fetal otra vez. Como van perdiendo los dientes, todo, entonces empiezan con biberones que les compran, les abren y toman así y se vuelven a Además, vamos a presentar o tener un paciente con un pensamiento vago, confuso, donde muchas veces los abuelitos nos cuentan, digamos, todo lo accesorio, las vueltas y vueltas, y no llegan al centro, al núcleo de lo que tienes que contarles. ¿Ves? Son, digamos, bien redundantes, tienden a elaborar generalizaciones erróneas a partir de datos no esenciales, viven, reviven y sufren con las telenovelas como si estuvieran pasando en la vida real. Hay una disminución de la memoria de fijación, hay una alteración de la fijación. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho la amnesia de fijación? Amnesia anterógrada, el paciente no guarda información nueva, que es uno de los principales síntomas. Cuando van a visitar el abuelito que vive con una hija y le dice, no, papá, ¿has desayunado? No me ha dado desayuno hasta ahora. Va el otro hijo y ya le da de comer otra vez. Va el otro hijo y le dice, no me ha dado de comer. ¿Por qué? Porque se olvida que ha tomado. Y a veces el hijo, por hacerlo bien, le da y se pelea con la hermana con la que está viviendo. Y a veces tú no le has dado, le he dado, y el papá está con problemas del estómago. O sea, ¿qué pasa? Normalmente pasa eso. Y hay presencia de confabulaciones en viejitos. ¿Se acuerdan qué era confabulación? Inventarse cosas, ¿no? Para rellenar huecos vacíos. El viejito confabula para ir supliendo sus fallos y lagunas de memoria que tiene. Va haciendo eso. Podemos nosotros dividir, digamos, o clasificar qué es lo que se va a alterar en estos deterioros de la memoria, deterioros de la inteligencia. El síntoma de la etapa inicial es la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria se va a presentar porque no está alterada la fijación de los recuerdos nuevos, está alterada la capacidad de conservación y está alterada la capacidad de rememoración. La orientación, que es parte de su sector principal de la conciencia, va a provocar una desorientación, digamos, respecto a las personas, al tiempo y al espacio, especialmente en el momento actual, pero sí va a recordar con lujo de detalles, fechas, todo de la parte de su niñez, adolescencia, etc. El pensamiento en el deterioro intelectual va a ser pensamiento perseverante, lo mismo y lo mismo, abundan conceptos erróneos, vagos y confusos, va a disminuir la capacidad de juicio crítico y finalmente van a haber ideas deliroides cuando dicen se han entrado y me han robado, se han llevado mis cosas, me han robado y ellos llevan, ¿no?, sus bolsitos de un lugar a otro lado y se olvidan dónde lo guardaron. O cuando se imaginan, digamos, que alguien se entra para que, por su mujer o una cosa así, viviendo lo mismo, que muchas veces por esas situaciones tenemos que separar a los viejitos antes de que se maten entre los dos.
pensamiento, con ideas delirosas, ¿no? Ideas de celos. Les vienen a los viejitos esas ideas de celos, no se olviden. Cuando dice, a esta vieja me engaña, pues se entra su macho. ¿Cómo se va a entrar si está durmiendo en la misma pieza? Se entra. Yo me doy la vuelta y ella está ya con ella. Y me doy la vuelta, rapidito desaparece debajo de la cama. Ella lo oculta debajo de la cama. Y lo levanta, pero mira, no hay nadie. No, ella ya lo ha ocultado. ¿Dónde lo habrá llevado? ¿Entienden? ¿No ves? Pero bien fija las cosas. Los deterioros intelectuales, ya como enfermedad conocido como demencia, obedecen a una causa orgánica cerebral. Pueden ser provocadas por enfermedades con lesiones difusas o localizadas en el cerebro, por tumores, por la epilepsia, especialmente la temporal, digamos, profunda, o sea, epilepsia temporal, por la sífilis, traumatismos craneales, atrofias de origen desconocido, procesos ateroscleróticos, alcoholismos de larga evolución o toxicomanías. Son las causas más frecuentes que van a hacer que la persona adulta mayor entre más rápido en un deterioro, en una demencia. Estas pueden evolucionar hasta la muerte o, si hacen algún tratamiento específico conociendo la causa, pueden tener una mejor evolución. Cuando ya hablemos al año de demencia, vamos a ver que del 100% de las demencias, solo el 10% se pueden curar porque son provocadas por otras cosas y no por la edad, digamos. No es Alzheimer, no es vascular, etc. Pueden ser demencia alcohólica, demencia por falta de nutrientes, demencia por alguna infección, etc. Solo ese 10% se cura. El 90% de las demencias son irreversibles. Pero eso ya vamos a ver al año. Para que solo sepan, las demencias se clasifican en demencias degenerativas primarias, que son el 40-50%, demencias vasculares, que no vamos a detallar, que son el otro 40-50%, y las demencias secundarias, que son el 10%. Si ven, tenemos las demencias vasculares, que se clasifican en corticales, subcorticales, en Hispania, en demencia talámica. Tenemos, pero un ratito, aquí me falta convertir. Ya. En las primarias, ¿no ven? Que no es para, esto es para el año, solo para que vayan viendo. Se clasifica en las degenerativas primarias, que tiene que ver con el Alzheimer, que es el exponente principal, el 50-40-50%, donde se va a afectar la memoria, hay un deterioro múltiple y hay aparición de síntomas psiquiátricos que alteran la conducta. Tenemos las demencias vasculares, que es el otro por ciento, que son corticales, subcorticales, etcétera, las más frecuentes. Y tenemos las demencias secundarias, que son aquellas que nosotros vamos a conocer la etiología, que son tratables y que son reversibles. Puede ser prolongada por infecciones, ya sea sida, sífilis, encefalitis, por hidrocefalia, metabólicas, hipertiroidismo, enfermedad de Wilson, carenciales, especialmente las que más tenemos acá en Bolivia, por déficit de la vitamina B12, por déficit de ácido fólico. No es por nada que los médicos familiares de la caja o los médicos de atención primaria en los hospitales grandes den a los viejitos vitaminas. Uno dice, no, solo le ha dado complejo B o le ha dado ácido fólico. Es porque tenemos mucha demencia carencial. Por eso se da ¿esa leche? El Carmelo, digamos. Por eso se da también. ¿Para qué? Para poder subir un poquito las defensas, las vitaminas orgánicas de corazón. Las traumáticas, las esclerosis múltiples y por tóxicos, digamos, son las demencias secundarias que llegan al 10% que se puede hacer tratamiento, las únicas reversibles. Y luego tenemos el tercer grupo, que sería las inhibiciones intelectuales. ¿Inhibición qué significa? Como un bloqueo, como una parte de una disminución, un bloqueo por algo, ¿no ve? Dentro de las inhibiciones intelectuales están todos aquellos trastornos con expresión de déficit o pérdida de la capacidad intelectual.
de carácter funcional que generalmente son reversibles. Y estos tienen varias causas. A esta también se la conoce como pseudodeficiencia o pseudo-deterioro de la inteligencia, o sea, una falsa deficiencia o un falso deterioro de la inteligencia. Las causas que nos pueden generar estos trastornos son muy diversas y se van a clasificar en inhibiciones precoces e inhibiciones tardías. ¿Cuáles son las características de las inhibiciones precoces? Estas se van a observar en pleno desarrollo del niño. Cuando el niño es privado de las relaciones humanas. Qué importante es para el ser humano las relaciones humanas. Porque estas relaciones nos van a determinar la estructuración de la personalidad y la organización biológica del sistema nervioso central. Cuando un niño vive en un ambiente nocivo y poco estimulante, también va a haber una inhibición intelectual. Cuando el niño sufre de defectos instrumentales sensoriales, algunas familias, o sea, es como que si desecharan al hijito sordo, al hijito mudo o al hijito ciego, ¿no? ¿Sí o no? Es como que plan, lo botan ahí, le dan de comer nada más para que esté así, no los cuidan. Entonces, si no estimulas, ese niño sordo puede aprender muchas cosas. Ese niño ciego puede aprender muchas cosas. Ese niño que no habla puede comunicarse de diferentes maneras. Pero a veces la familia no entiende así, y todavía tenemos familias así. Cuando el niño tiene trastornos psicológicos de inicio, ustedes han visto, a nadie le gusta tener, digamos, familiares con enfermedad psiquiátrica. Entonces, hay gente igual, digamos, padres de familia que no sé si se cansan o que tal vez es feo decir que se cansen de un hijo y nos abandonan en diferentes hospitales porque tienen problemas, ya sea autismo, les he dicho, las enfermedades mentales se pueden presentar en niños pequeños también. Entonces, ya sea autismo, TDAH, digamos, o niños que tienen problemas emocionales o esquizofrenia infantil, los desechan, digamos, y estos niños tienen, o sea, presentan inhibición, digamos, intelectual, porque no hay quien los ayude. Entonces, son niños que van a sufrir, pero por situaciones que se van a dar. Y las inhibiciones tardías que se presentan a finales de la adolescencia y a principios de la edad adulta. Estos niños, estas adolescentes van a tener graves trastornos emocionales, ya sea ansiedad, depresión, que muchas veces los van a aislar de su medio social. Sufren de trastornos de la personalidad y tienen mayor tendencia a padecer psicosis o esquizofrenia, lo que aún va a empeorar más su situación de aislamiento. Además, estos adolescentes van a tener pérdida de interés, van a asumir conductas sumisas, van a tener incapacidad para planificar sus actividades, tienen una total falta de individualidad y aparentemente tienen incapacidad para manejar cualquiera de sus capacidades instrumentales. Se sienten incapaces de pensar, de tener un juicio crítico y de evolucionar en su memoria. Estas alteraciones tienden a tener, digamos, un carácter transitorio siempre y cuando se cure o se controle lo que está pasando. Y la evolución va a depender de la gravedad del trastorno primario que esté teniendo el paciente. La primera parte se presenta la inhibición temprana en niños más pequeños y la inhibición tardía en niños más grandes que por todas estas situaciones pueden estar hospitalizados por largas temporadas o pueden vivir, digamos, en recintos penitenciarios o también puede haber inhibición tardía en los jovencitos que entran al cuartel, ¿no ve? Y en el cuartel, cuando van a lugares lejanos o aquí mismo, son sometidos a golpes, a tomaduras, ayahuasca, etcétera, que pueden bloquear muchas cosas.
Entonces, eso tiene que ver con las divisiones tablas. Preguntas. Yo les he dado varias, ¿no? Les he dado como unas 5 o 7 aparte de la tarea. La próxima semana, afectividad. Y vamos a dar examen. Vaya cayendo ya. A ver. La próxima semana, afectividad. El 17 damos examen. ¿Qué les parece? Primer parcial. A ver, anoten. Ahorita tenemos avanzado generalidades, conciencia. Dentro de conciencia está orientación y atención, pero es conciencia nada más. Después de conciencia hemos hecho memoria, inteligencia. Yo creo que afectividad más puede entrar. Pensamiento, senso, percepción. Ya, pero el 17 damos examen. Hasta ahorita tenemos avanzado hasta inteligencia. Generalidades, conciencia, memoria, inteligencia. Ya tenemos 4. Vamos a avanzar a afectividad más. Y vamos a ver si afectividad entra en el examen o no, lo vamos a decidir la próxima semana. Pero ya vamos a dar el examen. El primer parcial, entonces, vamos a darlo el 17. Casi les digo el 24. El segundo parcial, no, yo sé que no se puede. El segundo parcial sería a fines de octubre o a mediados de noviembre. Podría ser el 5 de noviembre. ¿Hasta cuándo las clases? No, ya tampoco hasta el 24. Porque si posponemos, se les va a juntar con todas las otras materias. Mejor damos el 17, así tengamos que dar 3 exámenes parciales y darse un poquito y podamos aunarlo. Es 17. Vamos a dilucidar la próxima semana si entra afectividad. Porque si no entra afectividad, tendría que poner 3 temas juntos y que demos eso, segundo parcial, y un tercer examen que nos faltaría para tomar los exámenes. Para que no sea mucho. Para que no sea mucho nada más. Muy bien, entonces el 17 damos la próxima semana, porque la semana del 24 van a pasar práctica, pero no van a pasar teoría. La práctica del 24 se reemplaza cualquier otro día, lunes, miércoles, jueves o viernes, pero no se pierde. Y se reemplaza en esa semana. ¿Está bien? Muy bien.